Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. Momento de tertulia, momento de ir al detalle de lo que está pasando. Y esta mañana nos acompañan Munesh Mirwani, Founder and Managing Partner at Cross Capital. Bienvenido, Munesh. ¿Qué tal? Buenos días, Eva. Y también nos acompaña Alberto García Fuentes, responsable de Asset Allocation en ACI Partners. Alberto, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme. Gracias a vosotros. Volvemos de vacaciones, las pilas puestas, el mercado se la ha pegado en Wall Street nada más llegar. Y vuelve a sacudirnos el temor del 5 de agosto y de hecho con la misma radiografía de Wall Street a Asia, pasando por Europa. Ese momentum, ¿cómo veis? ¿Cómo ha cambiado o no la fotografía del momentum con este cambio de mes? Alberto. Sí, la verdad que, como bien has dicho, se está un poco replicando el inicio de agosto. Al final tuvimos dos datos que un poco fueron lo que hicieron que cayera el mercado, con un PMI manufacturero peor de lo esperado, con una menor demanda, aumento de inventarios por menor órdenes, problemas en las cadenas de suministros. Y ahí lo que sí que hemos visto también, que a partir de ahí el dato de empleo pues está cobrando mayor fuerza. Tuvimos un movimiento en V, donde al final ese movimiento en V creo que es significativo el número de valores que acompañaron la subida, que es mayor de la subida de mercado que habíamos tenido principalmente por los 7 magníficos, y a medida que vamos avanzando en el ciclo, pues sí que vemos que hay mayor volatilidad. En octubre del año pasado empezamos con un periodo de Goldilocks, donde los tipos a la baja con subida de la renta variable. Empezamos el año hasta abril con un escenario más de no landing, con subida de tipos y subida de la renta variable, y ahora estamos pues en ese periodo de madurez del ciclo donde cualquier dato negativo ya no se toma como el bad news, good news, sino como algo que puede aumentar las probabilidades de recesión. Y ahora mismo es ahí donde estamos. ¿Puede ser igual que agosto? Pues realmente hay que esperar un poquito a ver los datos. El dato de este viernes de empleo es muy importante. Y sí que creemos que los bancos centrales tienen esto en cuenta y no están haciendo un mal papel. ¿Munesh? Sí, Eva, vamos a ver, ya que apuntabas al final del verano, yo no recuerdo ningún verano tranquilo, ¿no? Y llevo casi 30 años en esto. Digamos que lo que pasó a principios de agosto tuvo una explicación y fue un mal dato de paro, un dato de paro en Estados Unidos peor del previsto, que se juntó con la segunda subida de tipos del Banco de Japón y el famoso carry trade, que se tuvieron que deshacer ese tipo de estrategias, pero ya veníamos de un entorno de valoraciones exigentes, ¿no? en bolsa, y sobre todo de concentración en el market cap por parte de los 7 magníficos y todo lo que rodea la inteligencia artificial, ¿no? Eso hace un cóctel, digamos que, no voy a decir explosivo, pero sí muy sensible a noticias negativas, como dice Alberto, en un contexto en el que estamos pues, en un ciclo que se ha ido alargando, también gracias a los bancos centrales, que lo digan explícitamente o no, pues tienen un doble rol, que es el del control de la inflación, pero también velar porque pues, la economía no se venga abajo. Y lo están volviendo a hacer, ¿no? O sea, ahora en los episodios de volatilidad que estamos viviendo, que tengo que decir que los considero hasta sanos, vienen explicados porque históricamente y estadísticamente cada vez que hay un cambio en política monetaria o un giro en la dirección de la política monetaria suele estar acompañado por episodios de volatilidad, ¿no? Con lo cual no nos vamos a librar esta vez tampoco. Los próximos puntos que va a tener atención el mercado son la cita con Lagarde, la cita con Powell, esos bancos centrales
que van a cobrar todo el protagonismo en un momento en el que en Jackson Hole dijo Powell, bueno, no vamos a dejar, escribiendo de alguna manera, ¿no? Advirtiendo que hay recortes el 18 y que no va a dejar que caiga el mercado laboral, llegando a hablar justo después del susto de lo que fue el informe de principios de mes. Sin embargo, llegamos tras una jornada en la que el ISM manufacturero, 5 meses en contracción, digamos que no es que esté precisamente facilitando la situación económica. Esa promesa de recortes, Alberto, decías hace un momento, cualquier dato negativo ya parece que apunta a recesión. Es ahora ese temor del mercado temiendo ese posible escenario de recesión, es ahora más justificado ahora que vienen los recortes de tipos de interés, o cuál es vuestra visión? ¿Por qué creéis? ¿Cómo vais a justificar la política de Powell y de Lagarde? ¿Munes? Sí, bueno, yo creo que los bancos centrales nunca han perdido protagonismo, ¿no? Siempre están ahí, siempre marcan giros en los mercados y digamos, retrotrayéndonos un poco, después de la gran crisis financiera, yo creo que se fueron demasiado largos en el entorno de tipo cero, se pasaron de frenadas, por decirlo de alguna manera. Luego cometieron el error de comunicar a los mercados y a los inversores de que la inflación que venía después del COVID pues era pasajera y por tanto llegaron tarde a la subida de tipos. Luego en 2022 se pasaron de frenada otra vez, subiendo los tipos, la subida más agresiva en el menor tiempo a nivel histórico, y ahora pues toca reconducir esa situación una vez la inflación pues está ya más controlada y convergiendo hacia el objetivo del 2%, ¿no? Entonces, yo creo que el bajar tipos ahora viene, es una consecuencia natural de lo que han hecho previamente, ¿no? O sea, ya toca, ¿no? Ya cumplieron el objetivo de inflación y toca ajustar de nuevo para que la economía no sufra. Alberto, ¿cómo ves esos recortes? ¿Y crees que se va realmente a mantener ese aterrizaje como se prevé, o los datos dibujan otro escenario? Pues muy en línea con lo que ha dicho Munés. Hemos tenido unas políticas monetarias restrictivas, tanto en Estados Unidos como en Europa, muy rápidas. Al final lo que querían es enfriar la economía y es lo que se está consiguiendo. Siempre tienes pues un retraso hasta que llega a la economía real, pero sí que vemos que hay enfriamiento. Dentro de los datos que pueden indicar un aumento de probabilidad de recesión, como bien indicabas, la parte de manufacturas, pero también hemos visto que una menor inflación, una moderación de la inflación hacia los objetivos, o un crecimiento en Europa bajito, pero positivo, y mayor en Estados Unidos, tampoco nos dicen que estemos en recesión. La curva, el 2-10 años, hemos visto pues que históricamente, cuando ya se va siendo más positiva, 9-12 meses llega a recesión, pero creo que este ciclo es algo distinto dado de dónde venimos con una pandemia que cambió un poco las reglas del juego. Powell en Jackson Hole soportó el mercado, un mensaje bastante dovish, y aquí lo importante es sobre todo ver en estos mítines, tanto el del día 12 del ECB como el 18 de la Reserva Federal, no solamente si bajan tipos, que parece que el mercado ya lo está descontando, sino el mensaje posterior, hacia dónde vamos. Eso es lo que un poco va a modular pues lo que piensa el mercado. 4 bajadas en Estados Unidos. Realmente nosotros pensamos que incluso puede haber menos, quedan 3 mítines y no vemos que haya la necesidad actualmente de una bajada de 50 puntos básicos, donde el mercado incluso se puede tomar esa bajada doble bajada de 25 puntos, aumente esa probabilidad de recesión, que hay algo en el mercado que está pasando. Creemos que eso no va a ser positivo. Y en la parte de Europa, con el dato del flash, de la inflación flash en 2.2, muy cerquita de los objetivos, pues después de haber subido tan rápido en tan poco espacio de tiempo, creemos que es algo que puede ser hasta positivo.
Lo que está claro es que nos acercamos a ese momento de relajación de la política monetaria después de todo lo vivido. Día 12 cita Christine Lagarde, 18 Powell. ¿Qué activos creéis que son los que pueden hacerlo mejor en este entorno de recorte de tipos? Y no sé hasta qué punto bueno, es momento de esperar antes de tomar cambios en la cartera con estas tensiones, o cuál es la actitud. Pero por partes, ¿qué activos pueden hacerlo mejor? Y luego vemos lo otro. Alberto. En el escenario de recortes, como comentaba anteriormente, lo importante es el motivo y el mensaje. Si es por un cambio y una normalización de política monetaria, aquí sí que vemos que la parte de renta variable lo debería de seguir haciendo bien. Incluso vemos que habría que tener un poco una estrategia en la renta variable barbell. Cosas de activos de crecimiento que lo han hecho bien a pesar de las caídas actuales, como son la parte de tecnología, que se compraría con unas valoraciones más atractivas, y luego en la parte de rotación sectorial, aquellos sectores que no han acompañado tanto aquellos valores, pues que sí que lo hagan mejor. Aquí en nuestro posicionamiento al invertir en ETFs pues sería más hacia Estados Unidos, la parte de equal weighted, que ahora pues te da cierto confort en la cartera, y si hay una rotación sectorial se vería beneficiada. Otro hay que esperar también, pero sí que vemos que están lejos de los máximos de 2021 la parte de pequeñas compañías. Ha dado sustos últimamente, pero si se aclara el panorama creemos que lo puede hacer bien. Y en renta fija, pues un poco depende del mensaje también. Parte de crédito y lo debería de hacer bien siempre y cuando vamos hacia un escenario de soft landing, no landing, y en el caso de que el mensaje sea de deterioro real de la economía, pues ahí sí que hay que estar en deuda gubernamental. ¿Munés? Sí, yo creo que Alberto ha hecho un buen resumen, ¿no? En general, cuando hay cambio de política monetaria hacia una mayor laxitud y bajada de tipos, pues los activos de riesgo suelen comportarse bien. Lo lógico sería que la renta fija se comporte bien, sobre todo, pues, como decía Alberto, si el escenario es de recesión y dureza, pues deuda pública. Si el escenario es de soft landing o no landing, pues deuda privada corporativa debería seguir haciéndolo bien. No somos más amigos del investment grade que del high yield en este caso. Y luego la renta variable, pues nosotros predicamos un poco la filosofía value, vemos oportunidades a nivel global y pensamos que hay pues sectores y empresas que son líderes de nicho y se han quedado muy rezagadas al albur de esta fiebre tecnológica, ¿no? Y por tanto muchas de ellas son small mid caps que pensamos que están claramente infravaloradas y lo deberían hacer bien en un contexto de tipos menores, ¿no? Entre esos sectores también hay real estate y el oro, pues que sigue batiendo máximos y en un contexto de bajada de tipos pues debería seguir haciéndolo bien, ¿no? Pues antes de terminar, decías esa fiebre tecnológica, otros que se han quedado rezagados. Con lo que hemos vivido ahora, también fueron los más afectados en agosto. Esa visión sobre el sector tecnológico, muy brevemente, que tenemos que terminar, se ha convertido en el epicentro, en el volcán de todas las cenizas que están llegando, pero siguen siendo ese sector clave mirando a futuro. No sé cómo lo veis a la hora de dibujar la estrategia. Munés. Sí, vamos a ver. Sigue teniendo su peso y por supuesto crecimiento de doble dígito. Los 7 magníficos siguen pesando ese tercio que pesan del índice, con lo cual en una cartera global diversificada, pues exposición hay que tener. La inteligencia artificial también está en una fase, digamos que incipiente, con lo cual tiene muchísimo recorrido, pero lo que hay que tener mucho cuidado es en los precios en los que se entra a tener exposición, ¿no? Hay compañías dentro de esas 7 cuyos crecimientos no justifican los múltiplos a los que cotizan, ¿no? Pero luego hay también, dentro de lo que es la cadena de valor de la tecnología y también ligado a la inteligencia artificial, otras muchas empresas que están conectadas, que tienen su parte del proceso, que confeccionan piezas accesorias, que, en fin, digamos que no deberíamos
centrar el foco exclusivamente en las 7 magníficas, ¿no? El sector es muchísimo más amplio y la cadena de valor ofrece muchas oportunidades. Y luego decir que en lo que es Asia, Japón y en Europa, pues en términos de valoración, pues hay mucha compañía con niveles atractivos de entrada respecto a Estados Unidos, ¿no? Alberto. Pues muy en línea con lo que ha dicho Munés. Nosotros en ACCI tenemos una posición estructural en tecnología. Realmente, si vemos los últimos 20 años, la gran parte de los beneficios del SP vienen por la parte tecnológica, pero sí que pues, se puede dar una consolidación. Al final nosotros abogamos no por todas las compañías tecnológicas, como bien decía Munés, los 7 magníficos, donde hay las valoraciones pueden ser menos atractivas, sino por aquellas compañías que son las capacitadoras, aquellas que están en la base de la pirámide, donde las barreras de entrada son mayores. Si descontamos un crecimiento del sector en torno a un 15% anualizado en los últimos años, seguimos viendo recorrido. Esto dentro siempre de una cartera diversificada. Al estar compañías como Nvidia, hemos visto en su ciclo empresarial, donde la demanda ha sido tan fuerte que los márgenes han sido brutales, pues sí que se irá normalizando, pero sí que vemos una diferencia muy grande respecto a la crisis que tuvimos con la .com, que son compañías sólidas y que generan beneficios. Esas son las compañías que nosotros buscamos, más que lo que son megacaps. Son facilitadoras y ahí es donde creemos que está el valor en el sector. Pues Alberto García Fuentes de ACCI Partners, Munés Milwani de Cross Capital. Gracias a los dos. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente. Gracias, Eva. Hasta la próxima. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.